Buenas noches, amados hermanos. Espero que ya estén conectados, mis hermanitos, así como comentaba en la mañana, ¿verdad? Que es una gran bendición que, pues, delegados, ¿verdad?, nos compartan el alimento, mis hermanos. Y que sea de gran bendición, mis hermanos, que sea una palabra de vida, que sea una palabra de aliento, mis hermanos. Pues bienvenidos y yo creo que sobre todo, ¿verdad? Pidámosle a Dios que nos dé esa recuperación de oído, mis hermanos, porque sabemos que hoy en día, igual aún como nos han ministrado, ¿verdad? Aún esa serpiente, mis hermanos, nos ha querido desviar nuestro oído, pero que esta tarde, mis hermanos, ya nos han ministrado, ¿verdad? Que esa recuperación del oído, mis hermanos, porque sabemos que la vida está por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, pues, bienvenidos, mis hermanos, los que ya estén conectados, yo creo que se van a conectar los que tienen hambre y los que tienen sed de justicia, mis hermanos, y los que tienen esas ganas de crecimiento, mis hermanos. Pues yo le doy gracias a Dios, mis hermanos. Hoy me tocó el privilegio, ¿verdad?, de estar aquí, mis hermanos, en el altar. Y pues es un privilegio, mis hermanos, y pues yo quiero que ustedes me apoyen, mis hermanos, en oración y pidámosle a nuestro Padre que use el vaso, mis hermanos. Amén. Pues vamos a iniciar, mis hermanos, con una oración. Sí, mi Rey hermoso, Señor, en esta noche, Padre bendito, Señor, yo te doy gracias, mi Rey hermoso, Señor, porque tú sabes, Padre bendito, yo creo, mi Rey hermoso, Señor, que tú conoces el corazón, Padre bendito, Señor, y yo te pido, mi Rey hermoso, Señor, en esta noche, Padre bendito, que tú uses el vaso, Señor, para traer esa palabra de vida, Señor, por favor, Padre bendito, y así como decías, Padre, en tu palabra, Señor, que qué contamina, Señor, si lo que entra a la boca o lo que sale, Señor, yo creo, Padre bendito, que es lo que sale de la boca, Padre bendito, por eso yo en esta noche, mi Rey hermoso, Señor, yo te pido misericordia, Señor, para de que mi boca, Señor, salga pura palabra de vida, Señor, pura palabra de aliento, mi Rey hermoso, Señor, por favor, Padre bendito, anula, Señor, todo pensamiento de hombre, Señor, y por favor, Padre bendito, Señor, que de mi boca, Señor, salga, Padre bendito, Señor, tu palabra, Señor, lo que tú nos has enseñado a través de tus escrituras, Padre hermoso, Señor, a través de tus ministros, Padre bendito, Señor, por favor, mi Rey hermoso, yo pongo mi vida en tus manos, Señor, y por favor, Padre bendito, te pido, mi Rey hermoso, Señor, que en este tiempo, Padre bendito, yo suba ramas, Señor, que toda esa palabra sea guiada por el Espíritu, Señor, por favor, mi Rey hermoso, Señor, yo te lo pido, Señor, en esta hora, Señor, clamo tu misericordia, Señor, por favor, mi Rey hermoso, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues mis hermanos, pues yo creo, ¿verdad? Desde que el Señor nos da el título, hermanos, de lo que le vamos a compartir, yo creo que ya desde ahí el Señor nos habló. Y pues yo le puse a mi título, mis hermanos, y espero, ¿verdad? Que pues lo que como nos comparte mi esposo, ¿verdad? Día con día. El Señor primero yo creo que nos habla a nosotros. Y nosotros tenemos que trasladar esa palabra, mis hermanos. No quedarnos, la verdad, porque así mismo nos han enseñado, ¿verdad? Que tenemos que compartir lo que el Señor nos ha dado. Lo que el Señor nos ha dado de gracia, tenemos que dar eso de gracia, mis hermanos. Y pues yo le puse a mi título, mis hermanos, recuperando la sanidad en su pueblo. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué yo elegí ese título? O más bien el Señor, ¿verdad? No fue el hombre, fue el Espíritu Santo, mis hermanos. Porque hoy, en este día, mis hermanos, aún en nuestra cobertura, aún en los ministros, mis hermanos, esa potestad llamada enfermedad,
llamándose como se llame, mis hermanos, se ha querido levantar para desviar a su pueblo, para hacerlos retroceder, para hacerlos desmayar, mis hermanos. Sabemos, ¿verdad? Y aún, mis hermanos, sabiendo, ¿verdad?, de los beneficios de la cena del Señor, aún, mis hermanos, aún sabiendo, pueblo de Dios, esposa de Dios, aún hemos abrido esas puertas, mis hermanos, a la enfermedad. Hemos querido adaptar, ¿verdad?, esas enfermedades que al Señor no le agradan, mis hermanos. Entonces, pues, yo le doy gracias a Dios, mis hermanos, y yo creo que esta palabra es para la esposa de Dios. Es para el pueblo del Señor, para ese pueblo escogido por el Señor. Porque sabemos, mis hermanos, que aún en este tiempo, la esposa del Señor ha querido retroceder, ha querido desfallecer, mis hermanos. Amén. Entonces, avancemos. Miren, mis hermanitos, aquí les voy a compartir un pasaje, ¿verdad? Yo creo que ya todos no lo sabemos, porque pues ese es el básico, mis hermanos, que ya la novia del Señor debe de saber. Dice, Isaías 53, 4 y 5, en la versión lenguaje actual, dice así: a pesar de todo esto, Él cargó con vuestras enfermedades y soportó vuestros dolores. Vosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por vuestras rebeliones, fue golpeado por vuestras maldades. Él sufrió en vuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Aquí, mis hermanitos, recordemos, ¿verdad?, que pues aquí nuestro Señor Jesús se llevó las enfermedades en la cruz del Calvario, mis hermanos. Aun cuando Él ya fue crucificado, dice la palabra de Dios, que bajó hasta el lago de fuego a quemar ahí esas enfermedades y esas iniquidades. ¿Por qué? Porque él tenía que regresar puro, sin mancha y sin defecto, mis hermanos. Entonces, aquí, mis hermanos, Él ya se llevó todo, mis hermanos, y que quizás nosotros hemos abierto la puerta para que esa identidad llamada enfermedad, de muchas enfermedades, hermanos, hay muchas enfermedades, esas amarguras, esa es una enfermedad del alma, mis hermanos, y que quizás mucho pueblo esté padeciendo esa enfermedad. Entonces, el día de hoy, mis hermanos, el Señor nos invita, ¿verdad?, a que recuperemos lo que Él ya pagó por nosotros, porque Él ya pagó un alto precio, mis hermanos, y que quizás nosotros, los hijos del Señor, no lo sabemos agradecer, o que quizás a veces sí lo leemos, ¿verdad? Sí pasa, pero pasamos por alto lo que la palabra de Dios dice, porque no ha llegado esa profundidad, no ha llegado a nuestra vida esa revelación que como hijos de Dios, o que quizás hemos manejado la palabra de Dios a nuestra comodidad, nada más a lo que nos gusta oír. Pero realmente, mis hermanos, si somos hijos de Dios, tenemos que estarnos alimentando. Si somos esa esposa de Dios, tenemos que estar alimentándonos de las promesas que el Señor nos dejó, porque esa es nuestra fortaleza, eso es nuestro refugio, nuestra esperanza, esa es nuestra fe, que tenemos, que el Señor va delante de nosotros, abriendo camino, que venga lo que venga, mis hermanos, que estemos fuertes en esa roca, que si nos dejó ese manual de vida, es para que nosotros estemos reposando, que ninguna potestad de enfermedad, que nada, mis hermanos, que sepamos que nuestro Señor ya pagó todo, porque muchas enfermedades, hermanos, son del alma.
¿Por qué? Porque el alma todavía gobierna, porque no hemos sometido el alma al espíritu. Hemos dejado, porque yo estudiando la palabra hace un rato, mis hermanos, decía, ¿verdad?, que todavía abrimos las puertas, todavía nos andamos involucrando en el mundo. ¿Y cómo vamos a que el alma vaya muriendo? No alimentándola, mis hermanos. ¿Y qué hacemos? Nos mezclamos todavía con el mundo, todavía nos gustan esos deleites. Por eso todavía el alma gobierna, por eso todavía el alma se siente con autoridad, mis hermanos. Pero pues yo esta noche, ¿verdad?, les invito, y yo creo que el Señor me invitó a mí primero para que yo recupere, mi hermano, para que yo recupere lo que yo he perdido, para que nunca se nos olvide, mis hermanos, de dónde nos sacó el Señor y que Él ya pagó un alto precio. Dio a su Hijo para la humanidad, para que la humanidad lo reconociera y llegara a esos beneficios, que tuviera ese regalo y que bajara las aguas para ser ese heredero. Y para ser coheredero, mis hermanos, sabemos que tenemos que pelear la batalla y no es fácil. Tenemos que seguir en la meta. Pues yo creo, ¿verdad?, que nos han hablado de los 5 sentidos, mis hermanos, y pues, como dice la palabra, ¿verdad?, ese sentido del oído, mis hermanos. Si nosotros realmente nos proponemos en nuestro corazón a oír lo que dice la palabra, lo que dicen sus ministros, como nos ministraban el día de ayer, ¿verdad?, que para eso está el pastor, para quitar esas piedras del camino, porque quizás nosotros mismos, a veces por nuestra rebeldía, también nos ministraban, ¿verdad?, lo que es los beneficios de la cobertura. Y si nosotros realmente nos sometemos a esa cobertura, y como nos han dicho, ¿verdad?, en la palabra de Dios, ese número 12, mis hermanos, cuando nosotros realmente nos metamos a ese gobierno, va a ser otra historia, mis hermanos, porque vamos a vivir diferente, vamos a vivir realmente en Sión, ¿verdad?, como es la promesa, lo que nos ha ministrado nuestro apóstol, que llegar a Sión y permanecer en Sión, porque muchas veces estamos y nos volvemos a salir por imprudentes. ¿Por qué? Porque no hay esa revelación. Todavía, igual, ¿verdad?, como nos decían en la profecía, están aquí los domingos y nada más se acaba el domingo y de la puerta para afuera se van a revolcar al pecado. Así nos decía el Señor, mis hermanos. Entonces, pues, como dice igual la palabra, ¿verdad?, ven, pongamos a cuentas, dialoguemos. Entonces, esta noche nuestro Padre nos está diciendo, pongámonos a cuentas, mis hermanos. Y yo creo que, ahora sí, como dice la palabra, el que tenga oído, que escuche lo que la palabra de Dios nos trae el día de hoy. Porque grandes son sus misericordias, día con día. Porque aún todavía tenemos tiempo, mis hermanos, de volver en sí, ¿verdad? Como ese hijo que siempre le decimos pródigo, pero no, yo creo que fue bienaventurado porque volvió en sí y aún el Señor tuvo misericordia de él. Aún la palabra de Dios, ¿verdad?, nos muestra en su palabra que aún siendo hombre, su papá lo recibió con fiesta, con sandalias, con anillo, con un nuevo pacto. ¿Qué podemos hacer nosotros, mis hermanos? Igual, ¿verdad?, practicar la misericordia, lo que el Señor nos ha enseñado. Amén, mis hermanos. Bueno, vamos a seguir adelante. Les voy a compartir otro pasaje, mis hermanos. Dice Jeremías 17:14. En la traducción, lenguaje actual, dice, traducción viviente, ¿verdad? Dice, oh Señor, si me sanas, seré verdaderamente sanado. Si me salvas, seré verdaderamente salvo. Mis alabanzas son solo para ti. Aquí, mis hermanos, me llamó mucho la atención este pasaje. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué mucho pueblo del Señor no le alaba al Señor?
quizás, mis hermanos, ahí tengamos esa enfermedad, quizás estemos atados de las manos, de los pies, quizás esa amargura de esa identidad, ¿verdad? Que es esa enfermedad, que hemos adaptado al cuerpo de Cristo, y sabemos, ¿verdad? Que pues el cuerpo de Cristo es puro, mis hermanos, es sin mancha y sin defecto. Entonces, mis hermanos, que quizás, ¿verdad? Por eso, a veces en vez de juzgar, ¿verdad? A nuestros hermanos, que por qué no danzas, por qué no aplaudes, por qué no te gozas, por qué no mejor preguntemos, ¿verdad? También hace un ratito el Señor me hablaba en un pasaje, mis hermanos, que decía, hablarle a los ancianos o a los delegados y orarle al Señor y sea sanado. Aquí, mis hermanitos, igual, ¿verdad? La importancia de reconocer delegados en la casa. Sabemos que pues nuestro delegado, ¿verdad? Es nuestra autoridad, que es nuestro pastor, pero hay delegados y si ya fueron delegados por la autoridad, tenemos que someternos, porque aún los puso el Señor, los puso el enviado del Señor. Entonces, aquí hay mucho pueblo enfermo, mis hermanos, que no danza, que no le alaba, que el enemigo le ha querido robar ese gozo, esa paz, esa liberación, porque sabemos, mis hermanos, que en medio de la alabanza hay liberación. Ahí se desatan esos pies, se desatan esas manos, se destapan esa boca, mis hermanos, que el enemigo no quiere, que el enemigo hasta el día de hoy ha querido tener sometidos a mucho pueblo, aún a mí también, mis hermanos, porque, pues como dice la palabra, ¿verdad? El que esté libre de pecado, no, mis hermanos, todos, que quizás algunos hemos pasado por ese tiempo, mis hermanos, de debilidad, por ese tiempo que el enemigo ha querido robarnos ese gozo y esa paz, y como dice su himno, ¿verdad? Esa paz que el mundo no da, que nada más la da el Señor, para gloria y honra de Él. Nada más. Bueno, seguimos adelante, mis hermanos. Es Marcos 10, 51, 52, versión PDT. Dice, Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió, Maestro, quiero ver de nuevo. Jesús le dijo, puedes irte, tu fe te ha sanado. Enseguida el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Aquí, mis hermanos, pues a mí lo que el Señor me muestra, ¿verdad? En este pasaje, que quizás, mis hermanos, muchos hermanos han retrocedido. ¿Por qué? Porque el enemigo, el Señor ya les abrió los ojos, ¿verdad? Pero el enemigo se encargó de penetrarles esa cizaña. ¿Para qué? Para que vean al hombre, para que vean, para que juzguen. ¿Y qué han decidido? Retroceder, mis hermanos. Pero aquí el Señor nuevamente nos dice, ¿verdad? Que recuperemos esa vista, que le pidamos al Señor que nos dé esa vista de sanidad, esa vista en los ojos, mis hermanos. ¿Para qué? Para seguir en el camino. Y sabemos, ¿verdad? Que Jesús es el camino, mis hermanos. Y no hay más, porque ¿a dónde iremos, mis hermanos? Recordemos que allá en el mundo, ¿verdad? ¿Por qué queremos ser sometidos o azotados o dirigidos? Pues por el diablo. Porque allá no nos espera nada bueno. Mejor sigamos y pidámosle al Señor que nos dé esa recuperación de esa vista. Como el ciego, ¿verdad? Lo único que le pidió, que él quería ver. Entonces, esta noche, mis hermanos, igual, ¿verdad? Pidámosle al Señor que nos dé esa recuperación de vista. Pero esa vista espiritual, mis hermanos, que ya dejemos de estar viendo las cosas de allá afuera, las cosas del campo, mis hermanos, que no nos llevan a nada bueno, nada más nos llevan a separarnos del Señor, nos llevan a muerte. ¿Por qué? Porque allá afuera, pues los deleites, los deseos, no le gustan al Señor, mis hermanos.
Mejor aquí en casita, bajo cobertura, que quizás es duro, mis hermanos, pero tenemos ese galardón y tenemos esa promesa. Y si reposamos en la palabra de Dios, si reposamos en las Escrituras, en lo que el Señor nos ha dejado, es un manual de vida. Como la otra vez, ¿verdad? De los renuevos, nos compartía mi hermano Alberto, que para qué queríamos la Biblia, que qué era la Biblia para nosotros. Pues es un manual de vida, mis hermanos, es una calidad de vida, que si nosotros realmente vivimos y nos sometemos a la ley del Señor, la verdad es una calidad de vida. Y vamos a disfrutar de esa tierra prometida, de esas uvas, ¿verdad?, que llevaban esos 2 hombres cargando. Entonces, pues, es vida, mis hermanos. La palabra de Dios es vida. Amén. Y les voy a compartir otro pasaje, mis hermanos. Proverbios 14:12, en la versión El Oso, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Aquí, mis hermanos, realmente, ¿verdad?, que si somos dirigidos nosotros por el alma nos va a llevar a caminos de muerte. Nos va a separar del camino, nos va a separar de las cosas de Dios. Y esa alma perversa y engañosa nos va a enredar en el pecado. Y cuando menos acordemos, mis hermanos, ya va a ser un camino de muerte. Porque recordemos que la muerte es separación del Señor. Entonces, tenemos que, pues, no dejarle tanta libertad a esa alma, ¿verdad? Que esa alma sea sujetada en esta noche, mis hermanos. Y pues, esa recuperación, ¿verdad?, que realmente sabemos, ¿verdad?, que venimos de la preexistencia y que de la preexistencia a la tierra fuimos trastocados. Pero si el Señor, por su misericordia, nos alcanzó y nos escogió, es porque tiene grandes cosas para nosotros. Y nosotros aquí nos toca ser esforzados y valientes como ese Josué. Y como dice, que no nos apartemos, ¿verdad?, ni de día ni de noche de su palabra. Que no nos apartemos, que sigamos y que realmente esa alma sea sujetada, para que no nos lleve a ese camino de muerte. Bueno, y seguimos adelante. Salmos 107, 19, 20. Dice la palabra de Dios: socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra y los sanó, los arrebató de las puertas de la muerte. Aquí, mis hermanitos, pues sabemos, ¿verdad?, que estamos quizás pasando momentos de aflicción. Hay mucho pueblo que está enfermo, mis hermanos, pero como dice aquí, clamarle al Señor. Socorro, Señor, porque nosotros ya tenemos esa identidad, pueblo del Señor, esposa del Señor. Ya tenemos esa identidad, que somos hijos de Dios. Entonces, pues que quizás, ¿verdad?, a veces el enemigo, ¿verdad?, nos quiera hacer tambalear y nos quiera mandar por otro camino. Pero sabemos que nuestra sanidad proviene del Señor, que solamente a Él le clamemos. A veces, mis hermanos, con esa amargura, ¿verdad?, a mí me sorprendía cuando Ana le oraba al Señor. Quizás a veces, mis hermanos, con esa amargura le hemos orado al Señor, porque Él conoce nuestros corazones. Pero aún, mis hermanos, Él conoce y Él sabe con qué corazón le clamamos a veces. Que quizás a veces, en vez de decirle, Señor, sálvame, o Señor, sáname, quizás a veces le reclamamos, ¿por qué yo? ¿Por qué, Señor? Pero más bien, ¿verdad?, ahorita
como hijos de Dios, mejor, ¿para qué, Señor? ¿Qué quieres de mí? Y enséñame a morir, ¿verdad? A morir a mis deleites, a morir a mis pasiones. ¿Por qué? Porque el enemigo se ha encargado, mis hermanos, de meter esa amargura a nuestro corazón. Pero nosotros ya tenemos esa identidad de ser hijos y de decirle a nuestro Padre, ¿verdad? Que este es el año de la recuperación, mis hermanos, y tenemos tantas cosas que recuperar, tantas cosas que hemos perdido, mis hermanos, por imprudentes, o que quizás a veces por nuestro orgullo, por nuestro egoísmo, hemos perdido tantas cosas, mis hermanos, pero que gracias a su misericordia es un año de recuperación, mis hermanos, y que, pues si Dios quiere, ¿verdad, mis hermanos? Que este año todos lleguemos a recuperar, mis hermanos, porque cuando nuestro apóstol daba la proclama, mis hermanos, y decía, es el año de la recuperación, uno luego piensa en cosas terrenales, mis hermanos, pero qué hermoso cuando uno se esfuerce mejor por las cosas espirituales, por recuperar esas cosas que ya nos habían implementado desde la preexistencia, por recuperar lo que nosotros quizás hemos entregado al mundo, hemos entregado esas identidades, a esas potestades. Nosotros mismos las hemos entregado. Pero pues que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, y como ese mismo cuerpo, mis hermanos, que el Señor nos cambie esa visión, ¿verdad? Que volvamos a anhelar esas cosas, mis hermanos, y cuando nosotros ya avancemos, mis hermanos, cuando ya avancemos a recuperar esas cosas, todo lo demás va a ser añadido. Pero es necesario que nos esforcemos y que pongamos de nuestra parte, que quizás sí, a veces, mis hermanos, a veces entra el desánimo, a veces uno ya no quiere ir, a veces que porque no te saludó el hermano, ya no quieres ir. Por cuántas pequeñeces, mis hermanos, uno quiere dejar el privilegio, ¿verdad? No, mis hermanos, y nosotros somos los que más perdemos, porque Dios sigue siendo Dios, con nosotros o sin nosotros. Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bueno, sigo adelante. Es Mateo 11:28. Dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Aquí, mis hermanitos, pues recordemos, ¿verdad? Que, pues sí, tenemos todas esos defectos, mis hermanos, porque no somos perfectos. Como dice su palabra de Dios, ¿verdad? El que dice que no peca, hace al Señor mentiroso. Todos pecamos, mis hermanos, todos pecamos. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, ustedes siempre viven preocupados y angustiados. Y preocupados, hermanos, sabemos que el preocuparnos es porque no tenemos paz. ¿Y quién nos la ha robado? El enemigo. Entonces, ahorita, mis hermanos, es un tiempo de recuperar esa paz. Porque esa paz nadie la da y no la podemos ir a comprar a ningún lado, porque esa paz proviene del Señor. Y dice, vengan a mí y yo los haré descansar. ¿Qué nos dice aquí el Señor, mis hermanos? Que entremos al reposo, que reposemos en el Señor, que confiemos en el Señor. Sí, que quizás a veces uno tiene la culpa, mis hermanos, porque a veces no cuida el templo del Señor. Porque si te dicen, come saludablemente, no tomes coca, no tomes cosas que no debes de tomar, y uno es necio, mis hermanos, es necio, porque lo hace, hasta parece que le dicen, compra de eso, tómatelo. Si uno ya sabe, mis hermanos, lo que le hace daño, y aún no cuida el templo del Señor. Amén. Entonces, pues esta noche, ¿verdad? También dice que no vivamos preocupados ni angustiados.
ni cargados, hermanos. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿verdad? Hasta cuántos kilos puede cargar ese camello. Si le ponemos 1 kilo de más, no va a aguantar. Y así nosotros, ¿verdad? Como ovejitas, tenemos que cargar nada más lo justo, mis hermanos. No más 1 kilo de más. ¿Por qué? Porque nos vamos a debilitar. Si nos queremos cargar cosas que no nos corresponden, vamos a desmayar, vamos a angustiarnos, vamos a vivir afligidos por ese peso de más. Amén. Y que quizás nosotros, mis hermanos, hemos querido, ¿verdad?, ser más buenos que el Señor. Pero no, mis hermanos. En esta noche el Señor nos invita, ¿verdad?, a que recuperemos ese reposo, esa paz que solo nuestro Dios la da. No hay más, mis hermanos. El mundo no da paz. El mundo nada más da aflicciones, da muerte. Pero el Señor da paz y da ese reposo que nadie más lo da. Amén. Bueno, sigo adelante. Dice Lucas 6:19, en versión Las Américas. Dice, y toda la multitud procuraban tocarle, porque de él salió un poder que a todos sanaba. Aquí, mis hermanos, recordemos, ¿verdad?, la mujer de flujo de sangre. Dice que en medio de la multitud, ella lo tocó. ¿Cómo lo tocó, mis hermanos? Si había una multitud. Yo, la verdad, me imagino esa escena y yo digo, no sé, se arrastró por el piso, pero llegó hasta el Señor y le tocó el borde de su manto. Aquí, qué hermoso, mis hermanos, porque el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Toda la multitud procuraba tocarle, porque él salía un poder que a todos sanaba. Aquí, mis hermanos, sabemos, ¿verdad?, lo que vino a hacer el Señor Jesús a la tierra. Vino a sanar, vino toda clase de enfermedades. Yo hace ratito que escuchaba a mis hermanos cómo sanaba el Señor, yo dije, Señor, tú usas todo. Él usa los medios, mis hermanos. Así, cualquier enfermedad, llámese como se llame, mis hermanos, si estamos bien parados en la roca, el Señor nos va a sanar. Para Él no hay nada imposible, mis hermanos. Entonces, yo esta noche, mis hermanos, yo te digo a ti, esposa del Señor, si estás pasando por una enfermedad, por una aflicción, por una angustia, llámese como se llame, cualquier tipo de enfermedad, que no perdamos que nuestro Señor nos puede sanar. Pero Él quiere que nosotros le entreguemos algo de nosotros, que realmente nos pongamos ese corazón, que realmente nos humillemos porque Él conoce el corazón. Entonces, sí, que quizás, ¿verdad?, nos ha faltado esa fe, porque igual dice, tu fe te ha sanado. Entonces, y como dice la palabra de Dios, ¿verdad?, si alguno de nosotros está falto de fe, pídala, porque el Señor ya nos la dio. Desde que llegamos a esta tierra, Él ya nos dio esa fe, pero que quizás esa fe no la hemos alimentado. Esa fe la hemos hecho chiquita, y el Señor no es un Dios chiquito. Él es un Dios que todo lo llena, que no necesita nada. Él llenaba todo en la nada, cuando no era nada. Él llenaba todo ese espacio, y sin embargo, Él se hizo pequeño por nosotros. Entonces, que realmente esa esposa del Señor clame al Señor y que toque realmente ese borde de su manto para que sea sanado. Aún yo, mis hermanos, aún yo me pongo a la brecha, ¿verdad? Que si nos ha faltado pedirle al Señor esa sanidad, Él no la va a dar, porque Él conoce nuestro corazón. Pero depende mucho
cómo le pidamos al Señor. ¿Por qué? Porque si le pidamos con esa arrogancia, exigiéndole, no, al Señor no le agrada. Tenemos que ser esos hijos sabios. Amén. Bueno, sigo adelante, mis hermanos. Dice Marcos 1:30-31. Dice así la palabra de Dios en versión Las Américas. Y la suegra de Simón, ya se ha enfermado con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Y Jesús se le acercó y tomándola de la mano, la levantó y la fiebre la dejó y ella les servía. Aquí, mis hermanos, ¿por qué me llama la atención este pasaje? Porque aquí dice, mis hermanos, que el Señor la tomó de la mano y la levantó y la fiebre se le quitó, mis hermanos, y ella le servía. Aquí quiere decir, mis hermanos, bueno, a mí lo que el Señor me regaló, ¿verdad? Este rema que el Señor me regaló a mí, que ¿por qué hay tanto pueblo de Dios que no quiere servirle al Señor? Por esa enfermedad, mis hermanos, por esa enfermedad que el no quererle servir al Señor es porque estamos enfermos, porque hemos permitido que el enemigo nos robe ese amor al servicio, ese amor al querer menguar para servir, ese amor de así como dice, poner la otra mejilla. ¿Por qué? Porque sabemos que el servicio no es fácil, mis hermanos. El servicio es morir y es una batalla, mis hermanos, porque tenemos que ser esos hijos prudentes para extenderle la mano al que viene herido, para tener misericordia, mis hermanos, y que quizás a veces no estamos dispuestos a hacer eso por el Señor. Pero yo digo, como esposa del Señor, si realmente vamos a ser un mismo cuerpo, mis hermanos, entonces tenemos que hacer lo que nuestro Señor Jesús vino a hacer a la tierra. Vino a que lo escupieran, a que lo humillaran, a todo, mis hermanos. Vino a ser despreciado. Vino a que lo traicionaran. Aún sus discípulos amados. Aún Judas lo traicionó y siendo el que comía de su plato. Aún Pedro, mis hermanos. Aún claro ejemplo, mis hermanos. Pero esta noche, ¿verdad? Nos dice el Señor que recuperemos ese amor al servicio, que quizás por esa enfermedad no hemos querido servir, por esa enfermedad que de amargura, de no querer menguar a uno mismo, de siempre quererse sentir gordo, de no hacerse pequeño para que el Señor crezca dentro de nosotros, a ese egoísmo. No hemos dejado que ese amor de servicio, como la suegra de Simeón. Amén, mis hermanos. Entonces, esta noche recuperemos ese servicio. Así como cuando llegamos, hermanos, bueno, yo me recuerdo, ¿verdad? De mí, cuando yo llegué, yo era bien metiche, mis hermanos. En todos lados me quería meter. Que si a la cocina, que si a la Santa Cena, yo quería servir en todas las áreas, mis hermanos. ¿Y cómo ha menguado el servicio? Aún en nosotros, mis hermanos, aún en los que estamos en casa, ¿cómo ha menguado ese servicio? ¿Cómo hemos perdido esa identidad? Pues esta es una noche hermosa, ¿verdad? Para ponernos a cuentas, para recuperar ese servicio. Porque si amamos al Señor, que aún venga lo que venga, pase lo que pase, aún que nos cierren la puerta en la cara, mis hermanos, que no dejemos de predicar el Evangelio, que no dejemos de decirles que hay un Cristo que murió por ellos y por nosotros,
que no dejemos, mis hermanos, ese amor al servicio, ese amor al evangelismo, ese amor a las almas, porque el Señor dio su vida por toda la humanidad. El Señor murió por todos, no nada más por algunos, no, Él murió por todos. Amén. Éxodo 23, 25 dice: adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Aquí, ¿qué nos dice la palabra, mis hermanos? A veces, mis hermanos, somos tan injustos, ¿verdad? Que ni tan siquiera le damos gracias al Señor por lo que nos da día con día. Tenemos que ser esos hijos, esa esposa, que en todo tiempo, mis hermanos, que en todo tiempo, que no se nos olvide de dónde nos ha sacado el Señor. Y que si aún en este tiempo el Señor ha tenido misericordia, mis hermanos, es para darle la gloria y la honra a Él. Porque allá afuera hay mucha gente que grita auxilio, que grita ya no puedo. Tanta enfermedad, mis hermanos, que se está viviendo allá afuera. Y aún nosotros aquí somos esos hijos como el hermano del pródigo, que estaba en la casa, que estaba bajo cobertura, que tenía un papá y aún no disfrutaba lo que tenía en casa. Que quizás, mis hermanos, nos hemos presentado a ese servicio, a esos servicios que hasta el día de hoy tenemos la dicha de tener, porque muchas casas del Señor, mucho templo del Señor está cerrado y no hay servicios, y mucho pueblo está como borrachos, para allá y para acá. ¿Por qué? Porque aún, mis hermanos, no es lo mismo virtual. Sí hay palabra del Señor, pero no es lo mismo, porque dice su palabra: cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, porque ahí trae Jehová bendición. Entonces, mis hermanos, seamos esos hijos que aún Él bendice nuestro pan y nuestra agua. Entonces, tenemos que ser esos hijos agradecidos. ¿Por qué? Hemos perdido esa sensibilidad de agradecimiento, de dar gracias, y que quizás aún en nuestra casa no tengamos esas costumbres de dar gracias al Señor por todo. Gracias porque no nos ha faltado nada, gracias por todo. Y aún en nuestra casa espiritual, darle gracias al Señor que tenemos pan, que tenemos agua. Amén. Sigo adelante, mis hermanitos. Es Segunda de Crónicas 7:14, versión del oso. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre los cuales ni hombres es invocado, mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus caminos malos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí, mis hermanitos, ¿de qué nos habla? De humillación. Nos tenemos que humillar, mis hermanos. Como les decía, ¿cómo le pedimos al Señor que nos sane? ¿Cómo le pedimos al Señor que por medio de la sangre de su Hijo amado seamos sanados, ¿verdad? Seamos de toda enfermedad. ¿Por qué? Porque hemos tomado la Santa Cena indignamente. ¿Por qué? Porque quizás nuestra autoridad, ¿verdad?, nos hace la invitación: pónganse a cuentas a sí mismos. Él no nos está obligando, Él nos hace la invitación que nos pongamos a cuentas. ¿Para qué? Para que no haya esa muerte espiritual. Dice que hay muerte, muchos desfallecen. Y aquí, mis hermanos, dice: pongámonos a cuentas, humillémonos. Dice: si se humillare mi pueblo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está diciendo, Señor? Que hay un pueblo altivo que no se humilla.
aquí el Señor nos está recordando, ¿verdad? Que recuperemos eso, esa humillación, mis hermanos, que al Señor le agrada. A Él no le gusta que seamos presumidos, que seamos altivos. Él le gusta un pueblo humillado, mis hermanos. Entonces, pues esta noche, mis hermanos, el Señor nos está convocando, ¿verdad? Con ese shofar, que nos humillemos, que le pidamos al Señor con ese corazón contrito y humillado, porque dice su palabra que Él no desprecia ese corazón contrito y humillado. Entonces, esta noche, mis hermanos, humillemos y recuperemos, ¿verdad? Lo que el Señor nos está pidiendo, para que seamos sanados de toda enfermedad, de toda angustia, de toda tribulación, de todo lo del mundo, mis hermanos, que vivamos realmente, ¿verdad? En esa paz que el mundo no da. Bueno, ya casi termino, mis hermanos, todavía me falta, pero sigo adelante. Dice, Deuteronomio 7:15, en versión Las Américas, dice, y el Señor apartará de ti toda enfermedad y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto que han conocido, sino que las pondrá sobre los que te odian. Aquí, mis hermanos, pues la verdad es una palabra hermosa, ¿verdad? Que quizás, mis hermanos, aquí lo que el Señor me mostraba, ¿verdad? A mí, que quizás hay mucho pueblo que todavía, así como le pasó al pueblo de Israel, ¿verdad? Que aún, aunque el Señor ya los había sacado de Egipto, deseaban las cosas del mundo. Por eso están enfermos. ¿Qué nos dice el Señor en esta palabra? Mucha esposa del Señor que está deseando lo del mundo. Está deseando esos pepinos, esos ajos, esas cebollas. Todavía desea la guaracha sabrosona de allá afuera. Y por eso está enfermo, mis hermanos. Dice el Señor que Él nos librará de esas pruebas, de esas plagas que mandó a Egipto. Esas pruebas, mis hermanos. Pero sin embargo dice que si tú eres valiente y esforzado, el Señor, esas plagas se los va a mandar a los que te odian. Pero siempre y cuando nos pide un requisito, que nosotros ya no estemos deseando las cosas del mundo, que nosotros, nuestra mirada sea a los cielos, que estemos deseando el maná de allá arriba, que desciende de allá arriba, que no estemos deseando los ajos, las cebollas, ni los pepinos y los melones. Que ya dejemos esos rudimentos, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Y que realmente nos enfoquemos al Señor, pero de todo corazón, mis hermanos. Entonces, este es un tiempo, mis hermanos, de recuperar y de ya no estar deseando las cosas de Egipto, esas plagas, porque realmente si no estamos haciendo lo que el Señor nos manda, esas plagas nos van a llegar. Y esas plagas nos van a hacer retroceder. Y esas plagas nos van a llevar a muerte. Y esas plagas nos van a llevar a enfermedad. Nos van a llevar a amargarnos. Nos van a llevar a meternos a esa esclavitud. Porque el Señor quiere un pueblo libre. Quiere un pueblo que lo meta al desierto. Pero ese desierto es para que le celebremos fiesta. No para que estemos amargados. No para que estemos enfermos. Es para que le hagamos fiesta al Señor, porque Él es el único que se merece toda la gloria y toda la honra. Bueno, sigo adelante, mis hermanos. Ya casi termino, 2 versículos y termino. Dice, Proverbios 4:20-22, dice, Hijo mío, atiende mis consejos, escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan,
son la salud del cuerpo. Aquí, ¿qué nos está diciendo el Señor, mis hermanos? Dice, hijo mío, ¿ya vieron cómo nos habla el Señor? Somos hijos de Él. Entonces, mis hermanos, aquí lo único que nos dice el Señor, guarda bien mis palabras, guarda mi ley, guarda lo que yo te pido, lo que yo te digo, que te apartes del mundo, para que guardemos lo que el Señor nos promete, ¿verdad? En nuestro corazón. ¿Para qué? Para que haya sanidad al cuerpo del Señor. Amén. Entonces, mis hermanitos, pues guardemos, recuperemos lo que el Señor ya nos dio, ya nos prometió. Hay que recuperarlo, mis hermanos, porque quizás, ¿verdad? Lo hemos entregado y lo hemos entregado al contratador, porque sabemos que el diablo, pues él está allá arriba, pero él tiene achichincles. Y nosotros hemos permitido que esos achichincles nos aranden. Le hemos abierto la puerta, mis hermanos, a toda enfermedad, a toda angustia, a toda depresión, a todo, mis hermanos. Le hemos abierto la puerta. Dice que aún muchos espíritus inmundos, que quizás por eso son las enfermedades. Pero esta noche el Señor nos dice, recuperen, hijos, recuperen esa heredad que les he dado. Dijera mi pastor, con esta me despido, hermanos. Y la verdad, a mí me gustó mucho este pasaje y pues se los voy a compartir, mis hermanos, porque no todo regaño, mis hermanos. También el Señor nos premia, ¿eh? Cuando tú te esfuerzas y eres valiente, el Señor, la verdad que te sorprende enormemente. ¿Por qué? No tienes amargura, tienes sanidad, no tienes ninguna enfermedad y eso se te nota en el rostro, mis hermanos. No lo puedes ocultar. Lo que el Señor hace, lo que el Señor te da, no lo puedes ocultar, mis hermanos, porque se nota en el rostro. El amor del Señor, la verdad que es grande, mis hermanos. Grande es este misterio, ¿verdad? Como dijeran. Bueno, con esta me despido, dice mi pastor, y espero que esta palabra, mis hermanos, sea de vida para el cuerpo de Cristo. Así como decía Proverbios 4:20-22, que realmente sea vida al cuerpo de Cristo. Amén. Dice Apocalipsis 21:4, dice así la palabra de Dios. Él secará sus lágrimas y no morirán jamás, tampoco volverán a llorar ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía no ha dejado de existir. Aquí, mis hermanos, en este pasaje, ¿verdad? Lo que el Señor me mostraba, mis hermanos, que aquí ya va a ser la nueva Jerusalén, ya va a ser nuestra casa. Aquí esto es pasajero, mis hermanos, y igual, ¿verdad? Se me quedó en mi corazón el pasaje que Gustavo dio en la mañana, que no nos adaptemos a las cosas de esta tierra, que todo esto es pasajero, que todo esto se va a quedar. Entonces, mis hermanos, aquí cualquier dolor que sintamos, cualquier aflicción, cualquier angustia, mis hermanos, es pasajera, porque recordemos, ¿verdad?, que esa esposa, el Señor la va a perfeccionar, y eso va a ser en las bodas del Cordero, mis hermanos. Entonces, pues, con esta me despido, mis hermanos. Espero que reflexionemos, ¿verdad?, y que recuperemos lo que hemos perdido. Y pues que Dios les bendiga, mis hermanos, y que sea una noche, que reposemos en el Señor, que reposemos en su palabra, y que realmente sea de vida, ¿verdad?, esta palabra. Bueno, démosle gracias al Señor por esta palabra y que Dios los bendiga. Sí, mi Rey hermoso, Señor, en esta noche, Padre bendito, Señor,
Yo te doy gracias, mi Rey hermoso, Señor, por mis hermanos, Padre bendito, Señor, que estuvieron, mi Rey hermoso, Señor, conectados, Padre bendito, Señor, aún, Padre hermoso, Señor, porque los que quizás, Padre bendito, no tuvieron la oportunidad, Señor, de estar aquí, Padre hermoso, Señor, pero que quizás, Padre bendito, Señor, ellos van a ver, Señor, este video, Señor, esta transmisión, Padre bendito, Señor, yo te pido, Padre bendito, Señor, que esta palabra, Señor, sea de vida, Señor, y que realmente, Padre bendito, Señor, estemos, Padre bendito, viviendo, Señor, en esa plenitud, Señor, que estemos realmente, Señor, esforzándonos, Señor, por recuperar, Señor, lo que tú ya nos has dado, Señor, lo que tus promesas, Señor, tus maravillas, Padre hermoso, Señor, yo te doy gracias, Padre bendito, por el cuerpo de Cristo, Señor, por favor, mi Rey hermoso, Señor, sé tú con ellos, Padre bendito, trayéndoles, Señor, todo espíritu de arrullamiento, Señor, a su vida, Señor, por favor, Señor, yo los pongo en tus manos, Señor, y te doy gracias, Señor, por este privilegio, Padre bendito, Señor, te doy gracias, mi Rey hermoso, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga, los quiero mucho y aquí estamos, heme aquí.